Buenos días, fluye con nosotros, la energía que deseas atraer. Un cambio de percepción puede solucionarlo absolutamente todo. Qué gusto saludarte, muy buen sábado. Soy tu servidor José Lagarda y un sábado más nos encontramos aquí desde las instalaciones de Radium MX en La Paz, Baja California Sur, con retransmisión a través de la señal de Oriente Capital en el Valle de México y sus alcaldías. Yo te saludo con muchísimo gusto y te invito a que esta mañana de sábado te dispongas a entrar en conciencia, a entrar en un espacio de tranquilidad y en una atmósfera de reconocimiento. ¿Y por qué digo de reconocimiento? De reconocimiento del ser para recordar quién eres, de quién eres hijo, quién es nuestro Padre y la perfección de la creación. Recordemos que nosotros, en una diminuta y alocada idea mental, hemos elegido separarnos de nuestra fuente de manera ilusoria. Una separación que realmente nunca ocurrió, pero que nosotros hemos hecho y le hemos dado realidad, y que vivimos a cuestas de esta diminuta y alocada idea, pidiéndole a un poder superior, a Dios, que nos salve de este mundo cruel, de este mundo de muerte, de este mundo de enfermedad. Y no reconocemos que en el fondo quienes nos tenemos que salvar somos nosotros mismos. ¿Cómo nos salvamos? Eligiendo de nuevo. ¿Cuántas veces en Curso de Milagros Jesús no nos dice, hermano mío, elige de nuevo? Donde antes elegimos vernos separados de nuestra fuente, hoy elegir, recordar, reconocer, aceptar que somos nosotros quienes a nivel mental nos hemos pensado separados de nuestro poder superior, de Dios. Y que esto pues engendra culpa, engendra temor, y que hoy estamos lidiando en este bucle y en este círculo vicioso con esta idea de creer que merecemos castigo o que de alguna u otra forma vamos a ser castigados por Dios y hacemos sacrificios para de esa forma decir, no me castigues tú, yo me castigo para ganarme un lugar en el reino. Un lugar en el reino, qué interesante, porque no reconocemos que ahí estamos, que ahí pertenecemos y que el reino es nuestro estado natural de ser y que vivimos en ese estado del reino. Recuerda que cielo e infierno no son lugares físicos, sino estados mentales. Pero ¿cómo corregir esa percepción? ¿Cómo sanar nuestra mente para no pensarnos en una vida de infierno y pensarnos realmente donde estamos, reconocernos donde estamos en ese paraíso que Dios creó para nosotros? Insisto, no como un lugar físico, sino como un estado mental. Hoy vamos a recordar eso, hoy vamos a recordar quiénes somos, hoy vamos a recordar que es una idea que estamos eligiendo y que volvemos a elegir una y otra vez. Y hoy para recordarlo tengo un invitado con el que nos vamos a enlazar vía Zoom hasta Santiago de Chile. Y de verdad que ustedes conocen la dinámica de este programa, que iniciamos con una frase de las cartas de sabiduría de un curso de milagros. Desenvolvemos esa frase, luego hacemos una meditación inicial, después vamos al tema del día, luego de la pausa, y concluimos con sus llamadas para responderles mensajes o sus dudas que tienen sobre la aplicación del curso o sobre aquellos conflictos que viven en su día a día. Pero hoy vamos a cambiar esa dinámica, hoy vamos a dar la hora completa, la transmisión completa de este programa, a estar en esa charla con nuestro invitado, porque sé que vamos a rescatar bastante de esta plática y que tiene muchísimo para aportarnos. Así es que, sin más preámbulo, yo te invito a que compartas esta transmisión, a que te mantengas enteramente dispuesto con una mentalidad abierta, a que vayas pensando las preguntas que quieres hacer durante la transmisión. Y me enlazo y saludo con muchísimo gusto, me enlazo hasta Santiago de Chile y saludo con muchísimo gusto a nuestro invitado de este sábado, un practicante, un alumno, un facilitador de un curso de milagros, Itzaro Sweet. Muy pero muy buenos días, qué gusto saludarte. Hola hermanito mío, buenos días, igualmente. Pues bienvenido, qué gusto que hayas aceptado el estar con nosotros este sábado, esta transmisión que por ahí lo acordamos hace unas semanas atrás y que pues sé que vas a aportar mucho respecto al curso de milagros. Definitivamente es hablar desde un dualismo y es hablar de un personaje, pero pues ¿quién es Itzaro Sweet en su andar en esta tierra? Cuéntanos poquito para que te conozcan. Bien, bueno, muchas gracias primeramente. No tengo mucho que contar de mí, es decir, soy
terapeuta de hace algunos años, estudiante del curso de hace unos 4 años y medio. Últimamente me he dedicado a hacer clases por Zoom sobre un curso de milagros. Estos últimos meses también tengo un grupito de clases presenciales en Santiago. Este año voy a entrar a estudiar psicología en la universidad. Va a ser mi primer año. Sí, me dicen por aquí en la cabina, si nos puedes ayudar abriendo tu cámara, que está cerrada, para que el auditorio te pueda ver en la transmisión. Voy a hacer como que ese paréntesis, sí. ¿Ok? Tú me indicas por acá, Carla, listo. Muchas gracias, Itzaro. Pues bueno, ahí está un poquito de facilitador. La verdad es que pues, yo te conocí por una amiga en común que ahí nos conectó, por Bicha, que conocí en en el último Encuentro Nacional de Perdón que tuvo Gary Renard, que sé que también eres seguidor de su contenido, que tuvo en León, Guanajuato, si mal no recuerdo. Por ahí nos conocimos, coincidimos y ella me acercó a tus videos, me acercó a tus transmisiones, te comencé a seguir y comencé a ver tu material y me llama mucho la atención algo que los facilitadores de un curso de milagros, que los veo un poquito como que comulgan con lo que comparte Gary Renard sobre las enseñanzas del curso, es el no dualismo puro con el que hablan. Y comencé a ver tu material y tu contenido y lo vi desde un muy no dualismo puro y por eso me nació invitarte para hacer una pregunta inicial y con esto abrir la transmisión, Itzaro, y es, ¿qué es un curso de milagros y qué no es un curso de milagros? ¿Y por qué pregunto qué no es un curso de milagros? Porque desde esta idea de carencia, siempre el ser humano pues quiere obtener aquello que le hace falta y comenzamos prácticas espirituales para obtener más amor, más abundancia, que llegue la pareja, sanar el dinero, sanar el cuerpo físico, pero todavía desde una idea muy separada y haciendo real el mundo. Entonces, yo siempre les digo, eso no es un curso de milagros. Un curso de milagros no es para arreglarte el infierno y adornarlo. Pero quiero escucharlo de ti. ¿Qué nos puedes compartir de qué es un curso de milagros y qué no es un curso de milagros? Bien, un curso de milagros es un camino espiritual no dualista que tiene mucho de psicología y como sabemos también tiene mucha terminología cristiana. Esto es lo que hace que por lo general nos produzca mucha resistencia también. Pero el curso tiene algunas cosas en común con casi todos los caminos espirituales, que es buscar la paz o la iluminación, buscar la plenitud, la felicidad. Sin embargo, los medios son distintos. Los medios son el perdón, pero un tipo de perdón que es radicalmente diferente al perdón que aprendemos en el mundo, por ejemplo, en las enseñanzas cristianas. En el cristianismo se nos enseña que debemos perdonar a aquellos que nos hacen daño, a los pecadores. En un curso de milagros se nos enseña que el daño y el pecado no existen, son una ilusión. Y si bien ya sabíamos eso de otros caminos espirituales, un curso de milagros va más profundo aún. Nos dice que todo este mundo en sí es una ilusión, que incluso la idea de separación también es una ilusión. En alguna lección del libro de ejercicios se nos dice Dios es, y luego guardamos silencio, no hay nada más que decir. En la intro del texto Jesús nos dice, nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Esto quiere decir que todo lo que pueda ser vulnerado, atacado, dañado o alterado no existe, es una ilusión. Y lo que sí existe y que es real no puede ser alterado, dañado, cambiado en modo alguno. Esa es la verdad y la única verdad para un curso de milagros. Y si bien esto muchas veces nos produce cierta tranquilidad, llega un momento donde nos provoca cierta inseguridad o inquietud, incluso ansiedad, porque como estudiantes de un curso de milagros sabemos teóricamente que todo esto es un sueño, que nuestros cuerpos no existen, que el mundo visual no existe, pero llega un momento donde llegamos a esto, lo que yo llamo la crisis de los estudiantes de un curso de milagros, donde pensamos, ¿realmente es así? Nada de lo que estoy viendo existe, nada de lo que estoy sintiendo incluso existe, mis temores, mis sufrimientos, mis dolencias, todo es un sueño, todo es una mentira. Y esto es lo que nos lleva en algún nivel profundo a tenerle una resistencia a este curso, incluso si ya somos estudiantes de este curso. Porque este curso nos está enseñando algo que no todos queremos aceptar del todo, no todos queremos reconocer.
es que todo lo que pensé que era es una mentira, todo lo que pensé que estaba ocurriendo es una mentira, todo lo que pensé que era mi vida, mi historia, mis memorias, mi familia, mis amigos, mi planeta, mi mundo, mi universo, el universo de tiempo y espacio, todo era la misma ilusión. Y que la única realidad no tiene absolutamente nada que ver con las formas, figuras, objetos, cuerpos, tiempo, espacio, percepción, imagen o sonido. En la realidad no hay nada de lo que podamos conocer aquí. Sin embargo, hay un amor infinito, un perfecto amor. Entonces, un curso de milagros es un camino espiritual no dualista que nos lleva a reconocernos con nuestra verdadera identidad, que no es lo que pensábamos que era. Muchas veces creemos que nuestra verdadera identidad es un yo más poderoso, pero un yo individual, un yo más grande, más luminoso, más bonito, más algo. Pero nuestra verdadera identidad es un perfecto amor que no tiene una identidad de un yo. Es decir, no es individualidad, sino que es perfecta unicidad. Se nos dice que Dios tiene un solo Hijo, el Cristo, que todos somos el Cristo. Muchas veces pensamos que cuando nos vamos a iluminar o despertar vamos a ser muchos espíritus, un racimo de espíritus donde todos se llevan bien. Y Jesús nos dice, no hay un racimo de espíritus donde todos se lleven bien, hay una solamente. Un solo Hijo, y este único Hijo es uno con el Padre. No hay un lugar donde termine el Padre y comience el Hijo como algo separado, nos dice Jesús en el curso. Una solamente, un solo amor, un solo espíritu, y no tiene ni imagen ni sonido, nada que percibirse. Esto no es algo que se pueda explicar fácilmente con palabras. De hecho, Jesús nos dice esto es un amor inefable. Sin embargo, lo que sí se puede entender es la corrección, el medio que nos va a llevar finalmente a ese estado de paz infinita, o lo que llamamos el conocimiento o el cielo. Dices algo bien importante y es esa crisis por la que pasamos y que el curso te lo comienza diciendo desde las primeras páginas del texto. Nada real puede ser amenazado, nada irreal existe y en eso radica la paz de Dios. No podemos creer, Itzaro, en las relaciones de amor especial que tenemos, incluso en las de odio especial, que no son reales mis hijos, que no son reales mis padres, cuando yo le he dado realidad y le he dado valor a todo lo que veo y a todo lo que duele o a todo lo que experimento amor como si fuera una fuente externa que me genera placer e incluso esas fuentes externas que me generan dolor. ¿Cómo contrarrestar esta idea si yo le he puesto el valor a que algo externo me puede generar placer y que algo externo me puede generar dolor y que de repente si me está doliendo y lo estoy sintiendo, cómo empezar a hacer ese cambio, que pues es un cambio de percepción, pero cómo comenzar a hacer ese cambio para empezar a reconocer que no es real lo que veo? Jesús nos dice, creo que es en la intro del capítulo 21, que para aprender este curso se requiere cuestionar todos los valores abrigados, es decir, tomar todas mis creencias y comenzar a cuestionarlas. Y se refiere a absolutamente todas las creencias, porque muchas veces cuando llevábamos un camino espiritual, por ejemplo, de nueva era, y llegamos a un curso de milagros, uno tiene muchos conceptos que para nosotros son valiosos, lo más elevado en la espiritualidad, como por ejemplo de que tenemos un yo superior. Y para muchos de nosotros eso era lo más elevado, teníamos un yo verdadero, pero junto con un yo que no era tan verdadero. Y llega Jesús con un curso de milagros y nos dice, solo el Cristo es verdad y todos comparten el mismo ser, la misma identidad. No es que cada uno tenga su propio yo superior individual. Entonces, tomar todas estas creencias viejas que era lo más elevado que concebíamos nosotros como espiritual y comenzar a descartarlas es algo que al comienzo parece ser muy doloroso, porque nos estamos desprendiendo de lo que le habíamos otorgado mucho valor. Para nosotros eso ya era muy valioso y Jesús nos dice, todo eso que creías que era muy valioso y muy espiritual era una mentira. Sin embargo, Jesús no ataca la mentira, las ilusiones, lo falso. Nos dice, son solo creencias falsas. Ni siquiera tienen el poder de dañarte, porque no existe un daño real. Pero mientras decidas seguir creyendo o teniendo tus creencias falsas, no podrás despertar en una verdadera paz, una paz genuina que proviene solo de la perfecta no dualidad o de la perfecta unicidad. Así que este es el primer paso, comenzar a cuestionar, y de hecho no solo cuestionar todas nuestras creencias, sino comenzar a cuestionar el hecho de que nuestras viejas creencias nos hayan dado paz o felicidad. Porque muchas veces uno se siente estable, conforme o satisfecho con ciertas creencias, entre comillas espirituales, porque uno siente que le dan cierta
estabilidad o seguridad, firmeza aquí en el mundo. Y Jesús nos dice, la firmeza que tú quieres tener en tu mundo es una ilusión, porque tu mundo no existe. Así que todos queremos tener una combinación entre creencias mundanas y espirituales y intentar conciliarlas, hacer una de ellas, es decir, traer el espíritu aquí a la tierra o traer la verdad, lo divino aquí al mundo, a lo mundano. Y Jesús nos dice, no se puede hacer eso, sencillamente porque lo mundano o el mundo de tiempo y espacio, el mundo físico, no existe. Así que no puedes traer la verdad a la mentira. Sin embargo, Jesús nos dice, sí puedes llevar la mentira hacia la verdad para que se desvanezca. Una de las cosas que debemos también cuestionar es el hecho de que el ego nos pueda dar felicidad y comenzar a reconocer qué es el ego o qué es lo que abarca el sistema de pensamiento errado que es el ego. Muchas veces uno cree que el ego es solo la idea o el deseo de ser superior que los demás. Y Jesús nos dice que el ego es toda creencia de separación. Si yo creo que soy superior que los demás, estoy eligiendo al ego. Si yo creo que soy inferior que los demás, estoy eligiendo al ego. Si tengo tristeza, es el ego. Si tengo desesperación, ansiedad, culpa o incluso placer, también es el ego. Jesús nos dice que el ego es toda creencia de separación, individualidad, o que algo externo a mí pueda influirme, ya sea positiva o negativamente. Por otro lado, tenemos el sistema de pensamiento correctivo del Espíritu Santo, que nos dice lo que estás experimentando es un sueño. Es una película totalmente neutra, es decir, son escenas planas, sin significado de por sí. Nosotros somos los que le otorgamos un significado. Entonces, cuando dejamos de otorgarle significado a las imágenes que vemos, a los cuerpos, a las situaciones, a los eventos que experimentamos, permitimos que el Espíritu Santo le dé a través de nosotros su interpretación. La interpretación que el Espíritu Santo tiene de todo aquí en el mundo es algo neutro y algo falso, algo ilusorio. Algo que no me puede afectar ni positiva ni negativamente. No me puede ni dar felicidad ni quitar felicidad. Y de hecho ni siquiera me puede dar ni dolor ni placer. Soy yo el que elijo tanto el dolor como el placer, ambos el mismo error, y soy yo el que los elige ahí en su mente. Así que todo esto es lo que tenemos que comenzar a cuestionar. Lo que pensábamos que era el ego, que abarcaba mucho más de lo que creíamos, y también comenzar a cuestionar la realidad del ego. Hay una línea en el capítulo 4 donde Jesús nos dice al ego se le debe llevar a juicio y ahí ser declarado inexistente. Es decir, Jesús no nos dice que hay que apoyar al ego, justificarlo, consentirlo. Tampoco nos dice que hay que destruirlo, atacarlo. Simplemente nos dice, no hay ego, no existe. Pero tú crees que hay un ego y esto es lo que vamos a deshacer. No vamos a deshacer el ego, sino tu creencia en el ego. La creencia esto es finalmente lo que deshacemos. Qué fuerte, porque lograr entenderlo en esa frase tan cortita, no deshacemos el ego, sino la creencia en él, es solucionar todo el conflicto que tenemos, pero realmente aplicarlo y comprenderlo a profundidad. Nosotros creemos, Itzaro, que hay una multiplicidad de eventos que me generan conflicto, que me generan placer o que me generan dolor. El curso me dice que hay un solo conflicto y una sola solución a ese conflicto. ¿Cuál es ese único conflicto y cuál es esa única solución? Que sé que ya lo has dicho entre líneas en los 20 minutos que llevamos charlando, pero ¿cuál es ese único conflicto? Porque nosotros creemos que tenemos el conflicto de la enfermedad con el hijo, del alcoholismo de la pareja, de la depresión, ansiedad, tenemos el conflicto de la economía, tenemos el conflicto de la muerte, de un virus, del COVID, de la economía, y el curso te dice, hey, párale ahí, o sea, esa multiplicidad de conflictos que tienes y que le pides a Dios una solución a cada uno de ellos, que es querer traer al espíritu a mi mundo, a mi infierno. ¿Cuál es el único conflicto y cuál es la única solución? Bien, el único conflicto es elegir al ego en la mente, la única solución es elegir al Espíritu Santo en la mente. Y esto se puede explicar entendiendo una analogía que ocupaba Kenneth Wapnick, que era la analogía de la sala de cine. Estamos sentados en una butaca en el cine mirando enfrente de nosotros una gran pantalla donde se ven proyectadas unas imágenes. Dentro de la película, las imágenes que se ven en la pantalla, esto es lo que llamaríamos el mundo de tiempo y espacio, de cuerpos y formas, de eventos, el mundo de percepción, donde al parecer estamos, y digo al parecer estamos porque no estamos realmente aquí, estamos soñando que estamos aquí. Pero en realidad nunca entramos en la pantalla, todo el tiempo estuvimos sentados en la butaca, así que dentro de la pantalla parecieran haber muchos eventos, algunos muy maravillosos y otros muy caóticos y catastróficos.
Jesús nos dice, siéntate conmigo en la butaca a ver la película, y tienes dos opciones para ver la película. Estas dos opciones son el ego, tomarme en serio esta película, creer que realmente me puede dar o quitar algo, o la otra opción es mirarla con el Espíritu Santo, o con Jesús, que representa la misma voz, la voz que habla por Dios. Mirar la película junto con Jesús es reconocer que es solo una película, es solo un sueño, pero no es solo reconocer que es algo falso, sino que es también reconocer la inocencia y la santidad de cada uno de mis hermanos. Mis hermanos no están ahí dentro de la pantalla en la película, están sentados junto conmigo en las butacas del cine. Incluso esto de las butacas también es una ilusión. La única realidad es fuera de la sala del cine. En esta metáfora le llamaríamos al aire libre, a la luz del sol, que esto correspondería al cielo, el conocimiento, la realidad, donde no hay imágenes, no hay sonidos, no hay acontecimientos, no hay mentes separadas, hay una sola mente, que es la del Padre y la del Hijo, hay un solo amor. Entonces, puesto que desde ahí nos quedamos dormidos y soñamos que entramos en una sala de cine, que estamos sentados en las butacas, luego entramos en un sueño más profundo donde creímos que nos adentramos en la pantalla del cine y que estamos dentro de la película. Entonces, el paso para salir de la sala del cine, es decir, para despertar en el conocimiento, en el cielo, es primero identificarme con el que está sentado en la butaca, que esto sería la mente tomadora de decisiones, o el espectador observador de la película, o el soñador del sueño. Una vez que reconozco que soy yo el espectador o el soñador del sueño, y que yo tengo la posibilidad de elegir dos maneras de ver esta película, con miedo o con paz, es decir, con condenación o con perdón, con el ego o con el Espíritu Santo, entonces elijo correctamente, elijo al Espíritu Santo y miro correctamente la película. Esto me lleva a una paz, una tranquilidad, porque me recuerda, es solo una película. Pero nuevamente, el punto central de un curso de milagros no es solo reconocer que todo aquí es falso, que esto es una película, un sueño, algo falso. El punto central de un curso de milagros es el perdón. Es el poder mirar santidad e inocencia en cada uno de mis hermanos. Y aquí viene una pregunta clave: ¿cómo ver inocencia en mis hermanos si lo que veo son cuerpos y se me dice que los cuerpos no existen? Que los cuerpos de mi familia, de mis amigos, de mis compañeros de trabajo, de todo el mundo, de todo lo que sea cuerpo, figura, forma, objeto, algo físico, algo cambiante, se me dice que todo eso es falso, es una ilusión. ¿Cómo poder ver inocencia en ello? Bueno, la manera de ver inocencia en ello es abandonando el ataque. Entonces vamos a reconocer que la inocencia realmente no la vamos a ver en los cuerpos. La vamos a reconocer en el contenido de la mente de nuestros hermanos. Incluso si nuestros hermanos están eligiendo al maestro equivocado, al ego, y si sienten miedo, ansiedad, culpa, resentimiento o cualquier tipo de especialismo, vamos a poder mirar más allá de todo eso, más allá de ese simple error, y reconocer que en el interior de nuestros hermanos sigue estando el Cristo, el Santo Hijo de Dios. Sigue siendo... Hay un concepto que se ocupa... Adelante, adelante. Hay un concepto que se ocupa en el curso que es la faz de Cristo. Ver la faz de Cristo no tiene que ver con ver el rostro de Jesús, ni tampoco con el ver un rostro, una faz en nuestros hermanos. Quiere decir simplemente reconocer inocencia o santidad. Una vez que practicamos el perdón, abandonamos el ataque, nos rehusamos a atacar, a juzgar, a condenar o a culpar, todo lo que queda es paz. La paz del instante santo de haber perdonado. Podemos ver inocencia en nuestros hermanos. Y esta inocencia no la vamos a ver en los cuerpos físicos. De hecho, es una metáfora hablar de ver inocencia, porque la inocencia no se ve literalmente. Simplemente se reconoce. Podemos reconocer que nuestros hermanos están libres de pecado, que todos aquí estamos locos, que todos aquí estamos soñando, experimentando una película, la mayoría tomándosela en serio y sufriéndola, pero nadie está realmente aquí, todos estamos fuera de la película, sentados en las butacas. Y de hecho, más aún, todos estamos fuera de las butacas, siendo un solo espíritu, fuera de la sala de cine, en el cielo, en la realidad. Claro. Híjole, se me vienen durante tu compartimento tantas preguntas a la mente, pero esas mismas preguntas las vas contestando mediante lo que nos vas compartiendo, así es que de repente me quedo sin preguntas, pero te iba a compartir,
pues sigue siendo meramente mi percepción, definitivamente mi percepción que tengo del exterior, ni siquiera verlos como cuerpos, ni siquiera verlo como que sí me hizo daño o como que sí me puede dar placer, simple y sencillamente cambiar mi percepción, no tengo que cambiar absolutamente nada afuera. Vamos a ir a una pausa, voy a dejar una pregunta en el aire para que nos respondas regresando a la pausa. Saludo con muchísimo gusto a las personas que están por acá en la transmisión, si tienen alguna pregunta la pueden escribir aquí en el chat y la pregunta es, si este mundo es una ilusión, ¿cómo comenzó, Itzaro, y cómo termina? Cuando nos fuimos a la pausa, dejamos una pregunta a nuestro invitado Itzaro Sweet, y es, si este mundo es una ilusión, si lo hemos creado y lo estamos interpretando una y otra vez, una diminuta local idea de separación en la que el Hijo de Dios olvidó sonreír, ¿cómo comenzó y cómo termina el mundo? Itzaro. Bien, primero, en el curso se nos dice que este mundo sí es una invención nuestra y se hace una distinción entre creación y fabricación. Se nos dice que la creación solo corresponde al nivel del conocimiento, al cielo, a la realidad, y que aquí dentro del sueño todo es una fabricación. Y con fabricación se refiere a una invención, una imaginación, incluso una alucinación. No solo un sueño, una pesadilla, esto fue en un comienzo, y para muchos lo sigue siendo. Esta pregunta se tiene que ver en dos partes. Hay una parte donde no tiene una respuesta y otra parte donde sí tiene una respuesta. La primera parte es cómo nació este mundo. Jesús nos dice que este mundo no nació, no existe y no estamos aquí y nunca ocurrió. Entonces no podría tener una respuesta, sería una pregunta infundada. Sin embargo, sí se puede preguntar cómo nació la diminuta locada idea que pareció darle origen a este mundo. Se nos explica de distintas maneras en el curso. Hay un pasaje donde Jesús nos dice que el Hijo tuvo el deseo de ser el Padre de su Padre y de él ser el Hijo, la primera persona, el primer creador, ser el creador de su creador. El Padre le dijo que eso era imposible, que él como Hijo era la extensión, era la creación y no el creador. Dios es el creador. Y de hecho se nos dice que en el cielo, en la realidad, somos exactamente igual a Dios, el mismo amor, en perfecta unicidad, salvo por una única pequeñita diferencia, que el Padre nos creó a nosotros y no nosotros a nuestro Padre. Esa es la única diferencia. Sin embargo, el Hijo tuvo este deseo de ser especial. También se nos dice esto, el Hijo tuvo este deseo de ser especial y que el Padre lo amara con un amor especial, a lo que el Padre también le contestó, hijo mío, yo no te puedo conceder ese deseo, no te puedo amar de una forma especial, es decir, como alguien separado de mí, porque tú y yo somos uno solo y tú eres la extensión perfecta de mi amor. Por lo tanto, tú y yo somos el amor, no te puedo yo amar como algo aparte, como alguien especial separado de mí. Sin embargo, tal fue el deseo del Hijo. Y hay una parte donde Jesús nos dice que todo este mundo es el producto de un deseo caprichoso, como de un niñito pequeño que dice, yo quiero que las cosas sean así, que sea así como yo quiero, y nos inventamos un mundo que era como nosotros quisiéramos, donde nosotros al parecer somos el creador, o nosotros somos el que manda más, el Padre, o la primera persona, y dejamos relegado en el olvido a Dios, al Creador, al Padre. Sin embargo, esto sigue siendo un deseo imposible. Pareció cumplirse este deseo, pero no se cumplió. Una línea en el capítulo 29, creo, donde Jesús nos dice, no se perdió ni una sola nota del himno celestial. Esto quiere decir, la separación nunca tuvo lugar. Lo que pareció tener lugar es un sueño de separación, una ilusión. Y se nos recalca mucho en el curso que esto es un sueño, una ilusión, una película, una obra de teatro, un juego de video. Hay muchas analogías para hablar de esto, pero se refieren todas a que es algo falso. Algo que no está ahí. Una de las definiciones de ilusión es algo que no existe, algo que no está ahí, algo que al parecer se puede ver, pero no está ahí realmente, es falso, es ficticio. Muchas veces, como estudiantes del curso o incluso en otros caminos espirituales, sabemos a medias o teóricamente que esto es un sueño, pero intentamos otorgarle cierta realidad, importancia o valor al sueño. Decimos, sí, es un sueño, es nuestra fabricación, pero algo tiene que tener de importante o de valioso. Lo hicimos nosotros. Y Jesús nos dice, no tiene valor, no tiene importancia, no tiene significado, no se llama, no es, no existe. Sin embargo, Jesús nos dice, yo no voy a atacar tu sueño. Jesús nos dice,
honraré y respetaré absolutamente lo que has decidido creer, pero no lo apoyaré a menos que sea verdad. Es decir, Jesús nos dice, yo no voy a atacar tus ilusiones, tu sistema de pensamiento de separación y el mundo que pareció tener lugar en base a ese sistema de pensamiento, tu mundo de separación. No lo voy a atacar, no lo voy a juzgar, no lo voy a condenar, no le voy a hacer nada. Si le hiciera algo, le estaría otorgando realidad. Lo que vamos a hacer es mirarlo correctamente. De ahí que Jesús nos repita tantas veces que la solución a todo es mirar lo falso como falso, mirar el error como lo que es, solo un error y no un pecado ni nada grave. Así que el mundo comenzó con esta diminuta, alocada idea y con este deseo del Hijo de Dios de ser alguien especial o alguien separado de su Padre. Y pareció ocurrir y parece tener forma, y de hecho nadie puede negar en nuestra experiencia que esto parece ser muy real. Claro. En los primeros capítulos Jesús nos dice que negar nuestras experiencias corporales es un tipo de negación particularmente inútil. Jesús no nos pide que neguemos nuestra experiencia del mundo, solo nos pide que neguemos la veracidad de nuestra experiencia. Uf, qué alivio que pueda ver nuestra idea y nuestra ilusión de separación, pero que no la comparta, a menos que sea verdad. Hay una parte, la voy a parafrasear, no exactamente, del curso, en la cual nos refiere que justamente Jesús no va a apoyar estas ideas, que no le va a dar realidad, y que una teología universal es meramente imposible. Sin embargo, una experiencia crística no solo es posible, sino necesaria. ¿A qué se refiere con una experiencia? ¿A qué se refiere Jesús con esto? Se refiere a que, bueno, podemos tener mucha teoría, y la teoría hasta cierto punto es muy útil, pero no va a valer de nada sin la experiencia. Es decir, yo podría intentar convencer a alguien de que este mundo es una ilusión, es una mentira, de que él ya está a salvo, que sigue siendo uno con el Padre, que solo el cielo es real y el mundo es una mentira, y no voy a ganar absolutamente nada intentando convencer a alguien. Sin embargo, si yo elijo al maestro correcto en mi mente, tendría una experiencia de paz, y desde esa experiencia es como yo puedo dar ejemplo a mis hermanos. Mis hermanos no van a aprender de mis bellas palabras y los versos maravillosos que yo cite de este curso. Van a aprender de mi práctica honesta del perdón en mi mente, es decir, de no condenarles ni juzgarles por decidir creer otra cosa. Entonces, esta experiencia sí es necesaria, porque de esta experiencia es donde emana el milagro. El milagro es una corrección en la mente que compartimos a nuestros hermanos. No es una corrección impuesta, no es que yo pueda meterme en la mente de mi hermano y obligarle a aceptar una corrección o obligarle a aceptar el Espíritu Santo. Es que yo le doy ejemplo, le indico el camino incluso en silencio, ¿no? Esto es como, Bien Wamnik ocupaba la analogía de un faro de luz en la costa del mar, un faro que indica el camino con su luz, y los barcos llegan hacia él. El faro en ningún momento los está apurando ni obligando, simplemente silenciosamente les indica, por aquí es. Esa es la experiencia que nosotros compartimos con nuestros hermanos. Las palabras serán añadidura, la teología o la teoría puede ser útil hasta cierto punto, pero la única manera de ayudarnos a nosotros mismos y de ayudar a nuestros hermanos es con la experiencia de paz, o lo que llamamos el instante santo, donde pasamos del ego al Espíritu Santo. Esto es lo que llamamos el perdón y también un milagro. Se nos dice que esto es necesario porque esto es lo único que va a ayudar realmente a todos nuestros hermanos. Si queremos ayudar al mundo, nuestras bonitas palabras no les van a ayudar de mucho, pero la paz en nuestros corazones, sí, es decir, la paz interior en nuestra mente, eso es lo que les va a ayudar. Hay que hacer una clarificación de términos para aquellos que no estén familiarizados con el lenguaje del curso, que cuando hablamos de perdón, y lo referenciabas al principio del programa, no es un perdón que perdone pecados, sino el perdón correctivo, y un perdón que no tiene que perdonar hacia afuera en alguien que ya juzgué previamente que hizo un acto atroz que merece castigo, pero que yo en un estado de benevolencia y que yo estoy alineado a Dios, a la verdad o al Espíritu, te perdono a ti que cometiste ese pecado. No, sino que es una corrección que yo introduzco en mi mente a ese juicio que hice hacia un hermano en el cual pues juzgué que estaba separado de su fuente, que probablemente, yo digo, Jesús no compartía esa idea de separación, ¿no? Si veía al leproso, no decía, sí te enfermaste, ¿no? Tienes una idea, una ilusión de separación de tu fuente, pero yo no reafirmo esto. Recuerdo que dice más o menos,
si ves a tu hermano enfermo y piensas que está enfermo, lo estás echando del reino, ¿no? Entonces es no compartir la separación de mi hermano, y ahí es donde entra este perdón correctivo, solo clarificando el término. Hay una pregunta que ponen aquí, bueno, está en dos partes, dice Alix González, y dice: si yo trasciendo con paz, me imagino que trascender está hablando de morir, como lo entendemos, ¿qué va a pasar después? Y si trasciendo con el ego, ¿qué va a pasar después? Bien, muy buena pregunta. La respuesta, si hablamos literalmente en la no dualidad del curso, es: no va a pasar nada, porque de todos modos nunca pasó nada. El cielo sigue siendo el cielo, la verdad sigue siendo la verdad. Ahora, dentro del sueño, lo que puede pasar es que alguien puede iluminarse o despertar, o si no, puede seguir continuando el viaje, al parecer, que es un viaje sin distancia. Entonces, esto pasa a ser una pregunta un poco relativa, porque puede ser que alguien en su experiencia del sueño sí esté practicando el perdón y esté en un instante santo al momento de fallecer como cuerpo, y quizás sí completó el viaje, es decir, sí deshizo toda la culpa inconsciente y se iluminó y despertó en el cielo, o quizás alguien todavía no ha deshecho del todo la culpa inconsciente, pero sí avanzó y después le queda viaje todavía. Aún así, el viaje que le queda sigue siendo una ilusión. Dentro de la pantalla del cine pareciera como si se desprendiera de un cuerpo y luego tomara otro cuerpo. Esa es la experiencia de la película. Pero desde las butacas siempre, todo el tiempo fue una mente observando. Así que si nos preguntamos a dónde va esa persona, o dónde queda, o qué es lo que pasa con esa mente, es nada, porque nunca se paró de la butaca. Todo el tiempo estuvimos observando la película, es decir, nunca entramos en el mundo. Esto es uno de los puntos importantes de un curso de milagros, y que lo que lo hace diferente de los caminos de nueva era u otros caminos espirituales. Es que no vinimos al mundo ni a evolucionar, ni a crecer, ni a experimentar la separación para volver a la unidad. No vinimos a nada, nunca vinimos, no vinimos ayer, no estamos aquí hoy, no lo vamos a estar mañana. Nunca nos paramos de la butaca, es decir, todo el tiempo estamos viendo la película desde la mente. Y una analogía que ayuda a entender esto es que cuando nos vamos a dormir por las noches, nos quedamos dormidos en la cama, comenzamos a soñar. Toda la experiencia que experimentamos en ese sueño no la vemos con los ojos, porque tenemos los párpados cerrados, la vemos con la mente. Por lo tanto, nunca entramos en ese sueño, lo estábamos experimentando dentro de la mente. Asimismo, esto que parece ser el estado de vigilia o el estado despierto, entre comillas, no lo estamos viendo con nuestros ojos. Lo estamos viendo con la mente que está sentada en la butaca del cine mirando la pantalla. Y esto de la butaca y la pantalla es solo una analogía, ¿no? Por favor, no creamos que hay una butaca y una pantalla gigante real. Es solo una analogía, y de hecho es la analogía de algo que pareció ocurrir y que en verdad tampoco ocurrió, que es la idea de una mente individual. Así que, hablando en el nivel de la realidad, nunca entramos en la sala de cine, ni nos sentamos en la butaca, ni miramos la película. No pasó nada. Hablando desde el mundo de percepción, estamos en la butaca y nunca entramos en la película, nunca entramos en el mundo de cuerpos. De hecho, nadie ha entrado en un cuerpo, nadie ha ocupado realmente un cuerpo. Y esto se puede ocupar con otra analogía que nos ayuda mucho la tecnología de hoy en día, estos lentes de realidad virtual que uno se los pone y mira como si estuviese dentro del juego o de la película. Parece ser muy real a veces. Pero no estamos ahí dentro. Es decir, si alguien se pone unos lentes de realidad virtual, es imposible que esa persona se meta dentro de los lentes, solo los tiene sobrepuestos y está viendo imágenes desde afuera, no está desde adentro. Asimismo, nosotros, esto que parece ser nuestra experiencia real, entre comillas, que uno tiene un cuerpo, incluso si uno se pellizca, uno siente dolor, uno siente el tacto, siente olfato y tiene vista y oído y gusto, etcétera. Nada de eso lo estamos sintiendo con el cuerpo. Todo eso lo estamos sintiendo desde la mente. Desde la mente. La mente que está sentada en la butaca del cine mirando la película es la que está experimentando todo eso. Así que si nos preguntamos qué pasa con una mente que estaba en paz al fallecer, nada, nunca estuvo en el cuerpo de partida y nunca se salió del cuerpo. Todo el tiempo estuvo desde la butaca observando la película, creyendo que entró en un cuerpo, creyendo que se salió del cuerpo, pero nunca se paró de la butaca. Es decir, nunca entró en el mundo de tiempo y espacio. Claro.
Qué bello reconocer que, pues, que nunca estuviste en un cuerpo. Entonces, ¿qué va a pasar si practico un curso de milagros? Entonces, cuando ya muera, ¿ya voy a poder regresar? O sea, todavía la pregunta puede partir desde una parte egoica y de separación. Pues justamente la estamos haciendo desde el ego-cuerpo. Pero si realmente comenzamos a corregir la percepción, pues nada, porque nunca estuve aquí. O sea, hay que ir siempre al origen, a donde todo comenzó, y es en esta diminuta y alocada idea. Por acá pregunta Marianne Beltrán, ¿todo es una ilusión? Lo contestamos al inicio, fue con lo que abrimos la transmisión, sí, definitivamente. Y qué ilusión tan grande, y al mismo tiempo, pues simple y sencillamente una ilusión que así se va a desvanecer, porque luego de repente damos gracias, y esto pues viene mucho de la cultura religiosa, Itzaro, de gracias a Dios creador del universo, gracias por haber creado los cielos y los mares, gracias por haber creado la tierra, y agradecemos a Dios por este hábitat que nos dio, y esto es meramente parte de la ilusión. Necesitamos ir a nuestra próxima pausa, nos hemos estado alargando un poquito, pero está buenísima el tema. Son las 10:44 de la mañana, vamos a ir a la pausa y regresamos para concluir los últimos minutos con esta entrevista, hablando sobre qué es un curso de milagros, qué no es un curso de milagros. Continúan haciendo sus preguntas aquí, las compartimos con muchísimo gusto a Itzaro para que nos brinde esta guía, esta respuesta, él como alumno, practicante y facilitador de un curso de milagros. Creciendo juntos en conciencia, el tema del día de hoy, que no es un curso de milagros. Nuestro invitado, estamos conectados hasta Santiago de Chile con Itzaro Sweet, facilitador, alumno de un curso de milagros. Itzaro, hablabas cuando nos fuimos a la pausa de la culpa inconsciente, y muchas de las veces no comprendemos esto, porque en esta idea de separación creemos de repente que los gobiernos toman malas decisiones y que eso no nos toca y que somos víctimas de sus decisiones, que hay conspiraciones para que nosotros continuemos como títeres controlados. Vemos el sismo reciente, veíamos las imágenes súper fuertes en las pantallas. Y nosotros nos sentimos todavía desconectados, a veces tiroteos en las escuelas en los cuales alguien entra y mata a tantos alumnos, tenemos un juicio hacia ellos, cómo está perdida, decimos incluso qué loca la gente de este país, de tal o cual país, culpamos a gobiernos y demás, y no nos damos cuenta que todo esto es una proyección, aunque no lo tengas face to face, aunque no lo tengas de manera palpable o carnal delante de ti, que a veces creemos que solo eso es lo que me toca perdonar, que es la culpa inconsciente, y cómo sí estoy conectado con todo lo que veo, incluso en televisión. La culpa inconsciente es la gran defensa que nos inventamos nosotros. La culpa de por sí es una ilusión, es una mentira. Pero puesto que tuvimos el deseo de ser especial, este deseo lo defendemos con la culpa inconsciente. Según nosotros logramos ser especiales, es decir, logramos separarnos de Dios, ser alguien separado, individual, fragmentado, es decir, alguien aparte. Esto es una alucinación, nunca ocurrió, pero creemos y deseamos que ocurra. Y le otorgamos la connotación de pecado a esta supuesta separación. Dijimos que era un pecado, todos como una sola mente, como un solo hijo dormido, porque esa es la manera que teníamos de mantener la ilusión de individualidad y especialismo. Si reconociéramos que es solo un error y no un pecado, quedaría deshecho instantáneamente. Sin embargo, no queremos que se deshaga la individualidad y el especialismo, por lo tanto dijimos, vamos a llamarle pecado. Y por lo tanto vamos a sentir una horrible culpa, pero con tal de mantener la idea de especialismo y de individualidad. Luego esta culpa se siente horrible y lo que hacemos es negarla y proyectarla. Es decir, queremos conservar la idea de culpa y de pecado, pero sin hacernos cargo de ella y disociarnos de ella para mirarla afuera. Es aquí donde nos inventamos la fragmentación de la mente del hijo, pensamos que nos dividimos en muchos aspectos de la mente del hijo, y luego nos inventamos todo un universo de tiempo y espacio, lo que llamamos el mundo de cuerpos, donde al parecer cada uno de nosotros realmente logró separarse, dividirse, y que cada uno de nosotros realmente cometió pecados, muy culpable, pero ahora lo negamos y lo proyectamos en todos los demás. Así que nos gusta ver pecado y culpa en todo el mundo, menos en nosotros. De hecho, son dos defensas psicológicas muy conocidas, la negación y la proyección. Cualquier psicólogo estaría de acuerdo con eso. Sin embargo, con lo que no estarían de acuerdo es con que es una mentira. Lo que nos dice Jesús es, sí, negamos y proyectamos la culpa, pero la culpa no existe. La culpa nunca ocurrió y no tiene un fundamento real porque la separación nunca ocurrió.
Así que lo que negamos y proyectamos es una ilusión de culpa inconsciente, que luego la queremos ver en todos nuestros hermanos. Ahora bien, si el único problema está en la mente y la única solución está en la mente, todo lo que ocurra en el mundo de cuerpos, de tiempo y espacio y todo lo que vemos a través de la televisión, en las noticias y los acontecimientos mundiales están dentro de la película, en la pantalla del cine, ocupando esta analogía nuevamente del cine. Si todo eso está ocurriendo en la pantalla del cine y dentro de la pantalla hay conspiraciones y gobiernos y personas que según nosotros se portan mal y que son injustos e irresponsables, si todo eso está ocurriendo dentro de una película, ¿qué tiene que ver con aquel que está sentado en la butaca? En algún nivel sí, todos lo hicimos como una solamente, pero en el nivel práctico yo no tengo control sobre cómo actúan mis hermanos ni cómo piensan, pero sí tengo control sobre con qué maestro quiero mirar la película, con el ego tomándomelo en serio o con el Espíritu Santo reconociendo que es solo una película. Así que nada de lo que ocurra dentro de la pantalla, dentro de la película, puede afectarme. De hecho, esto es algo muy fácil de comprobar. Si uno va al cine y se sienta en la butaca a ver una película, las imágenes jamás van a salir de la pantalla y me van a tocar o a afectar en modo alguno. Soy yo el que la está observando e interpretando a gusto. Puedo elegir llorar la película o reír. Puedo elegir sufrir o estar en paz. Soy yo el que decide cómo interpretar la película. Quizás no puedo elegir cómo van a actuar los personajes en la película. No tengo control sobre todos los sucesos mundiales aquí en el mundo de tiempo y espacio, pero sí tengo control sobre si me lo tomo en serio o reconozco que es solo una ilusión. Y para llegar a reconocer que es solo una ilusión, todo lo que tengo que hacer es descartar el factor de pecado. Es decir, practicar el verdadero perdón que dice que el pecado no existe. Si yo reconociera que mis hermanos están libres de pecado, también reconocería que sus cuerpos, sus comportamientos, sus actitudes, incluso sus pensamientos errados, son una mentira y nunca existieron. Son todos parte de una película ficticia, algo que nunca tuvo lugar realmente. Entonces, el verdadero perdón, que, como repetimos una vez más, reconoce que los pecados no existen, es lo que me lleva a reconocer que la película en sí de cuerpos, de tiempo y espacio no existe. Lo único que parece hacer el mundo algo real es mi creencia en el mundo. Y lo que hace que mi creencia tenga lugar es mi deseo de que haya lugar ahí, mi deseo de que tenga lugar y mi deseo de que haya pecado, mi deseo de proyectar culpa, mi deseo de tildar a mis hermanos o al mundo de pecaminoso, dañino, cruel o el villano de mi película. Una vez que renuncio a ver pecado y culpa, renuncio también a la realidad de este mundo y puedo reconocer, es solo una película, es un sueño. Esto es a lo que llamamos un sueño lúcido. Un sueño lúcido es la experiencia de alguien que está iluminado, alguien que ha despertado, alguien que lo ha perdonado todo, alguien que ha deshecho todos sus pensamientos de resentimiento, de odio, de ataque, y junto con ellos ha deshecho sus propios pensamientos de autoataque, es decir, la culpa inconsciente. La culpa y el resentimiento son todos una misma ilusión sin fundamento alguno. Una vez que reconocemos que son falsos, y vamos a reconocer también que todo el mundo de tiempo y espacio es falso. Y la manera de despertar es simplemente siendo honestos con este perdón y con nuestros juicios de ataque o de autoataque y honestamente descartarlos, hacerlos a un lado, reconocer que nunca nos trajeron paz ni felicidad y que hay otra manera de ver la película. Una manera en que podemos reconocer que esto es un infierno, es un caos, pero no es real y no tiene el poder de afectar en nuestro interior, a nuestra mente. Me lo imagino y lo veo en una práctica. Estoy sentado en esa butaca que es meramente una ilusión, pero que la analogía sirve para que mi mente lo entienda. Y estoy juzgándolo y me siento dentro de la película y lo estoy viviendo, sin embargo las imágenes nunca han salido de la pantalla. Y el no juzgarlo como real, ok, aplico esta corrección, no lo juzgo, no le doy realidad, no le doy poder. Recuerdo que es una idea que mi mente ha proyectado para no tomar responsabilidad de esta culpa que no puedo con ella adentro, la proyecto fuera y que más allá de todo ello le he dado realidad. Sin embargo, ahí me brinca otra culpa, ¿ok? Porque ya, imagino que no le doy realidad y me llega un pensamiento, escucho como una voz que me dice, qué poco empático o qué egoísta no sentir dolor con todo lo que estás viendo en la pantalla. El hecho más reciente, el sismo. Dejarlo pasar como, oye, hubo tantas miles de muertes y yo decir, pero pues no es real, no pasó, lo perdono por haberlo proyectado. Y mi mente me dice, qué poco empático eres, qué egoísta, no te vaya a castigar Dios por ser tan egoísta.
Sí, es un pensamiento común, pero hay otro pensamiento que tiene una deducción muy lógica que nos va a ayudar a salir de esto. Es, cuando mis hermanos no están en paz, lo que necesitan es paz. Ahora bien, la única manera de yo darles paz es yo teniéndola. No puedo darles algo que no tengo. Es decir, si yo tengo miedo, pánico, resistencia, odio, rabia, va a ser imposible brindarle paz a mis hermanos. Es decir, si mis hermanos parecieran estar sufriendo y teniendo dolor y parecieran necesitar paz, la única manera de darles lo que parecen necesitar es yo teniéndolo primero. Y si yo me compro este mundo y me lo tomo en serio y me tomo en serio el dolor, el daño, la catástrofe, es imposible tener paz y tener guerra en mi interior. Es decir, es imposible ser feliz e infeliz al mismo tiempo. Tengo que elegir entre una de las dos. No pueden entre coexistir. la felicidad y la infelicidad. Exactamente, no pueden coexistir el miedo y la paz. Asimismo, no pueden coexistir la verdad y la mentira. Si me quedo solo con la verdad, tendré paz y desde esta paz podré ayudarle a mis hermanos a reconocer que ellos ya están a salvo. Este es el tema que se toca en la primera sección, capítulo 16 del curso, que es la verdadera empatía. Que nos dice Jesús que no debiéramos compartir el dolor de nuestros hermanos, sino el poder y la fortaleza del Cristo en ellos. Necesito primero yo estar en paz para poder darlo. No puedo dar lo que no tengo, no puedo reconocer afuera lo que no he reconocido dentro. Por acá comparte Alix González y dice, y alguien que ya fue iluminado, ¿qué sigue para él? Si sigue en vida, compartirlo o solo seguir. ¿Qué sigue para alguien que encontró la iluminación o que alcanzó la iluminación? Pues definitivamente decías, pues es meramente ilusorio, siempre has estado en los brazos de Dios y no has salido de ahí. Sí, bueno, dentro de la ilusión, dentro de la película, alguien que llega a la iluminación pareciera como si está un tiempo más. Ese tiempo pueden ser 5 segundos o 5 años, es muy relativo. Se dice que Dios da el último paso y lo despierta al conocimiento. Dentro de la ilusión pareciera como si estuviese un tiempo más, y una vez más, ese tiempo es relativo. Pueden ser un día o pueden ser un año o 10 años, nadie lo sabe. Pero alguien que ha deshecho por completo la culpa inconsciente llega al estado que llamamos el mundo real. El mundo real es reconocer que el sueño es solo un sueño y poder ver la faz de Cristo en todos nuestros hermanos. Esto es la iluminación, el mundo real, o lo que llamamos la expiación. Alguien está, al parecer, en el mundo un tiempo más hasta que después todos pareciera que lo ven morir, pero lo que hace es que reconoce que en realidad nunca estuvo aquí, se desprende por última vez del cuerpo, y esto sigue siendo una analogía. De hecho, es la analogía de una analogía. Nadie se desprende realmente de un cuerpo porque nunca estuvo en un cuerpo. Los demás parecieran verlo desprenderse de un cuerpo, pero nunca estuvo en un cuerpo. Entonces lo que hace es despertar en el conocimiento y se da cuenta de que nunca se fue de ahí del cielo, siempre estuvo ahí en el cielo junto con todos sus hermanos. De hecho, no es que esté junto con todos sus hermanos. Esto no es algo fácil de explicar, pero el hijo tiene una sola identidad, es un solo hijo. Dios, el Padre, creó un solo hijo. Eso fue en un comienzo, lo sigue siendo hoy y lo seguirá siendo mañana. Hay un solo hijo. Entonces cuando alguien despierta se da cuenta que es uno con toda la filiación y que nunca se separó del Padre. Sin embargo, puede darse cuenta que los demás están soñando y que van a despertar, y en ese punto donde él ya despertó se da cuenta también que todos ya han despertado. Esto también se puede explicar con una línea que sale en la pregunta 2 del manual, donde Jesús dice: en el instante en que la idea de separación se introdujo en la mente del Hijo de Dios, en ese mismo instante Dios dio su respuesta, que es la expiación o el Espíritu Santo. Luego dice, en el tiempo esto ocurrió hace mucho. Se nos dice que dentro de la ilusión del tiempo todos ya despertamos hace mucho tiempo. Estamos experimentando una película añeja, reviviéndola, al parecer. Y luego dice, en la eternidad nunca ocurrió. Es decir, en la eternidad sigue habiendo un solo Hijo, y sigue siendo uno con el Padre. No ha pasado nada, no se perdió ni una sola nota del himno celestial. Así que esto siempre hay que entenderlo en dos niveles distintos. En la eternidad y en la única realidad nunca ocurrió, no ha pasado nada. Dentro del sueño pareciera como si ocurrió, pero ya acabó hace mucho tiempo. Me encanta esta parte de siempre irlo entendiendo, y tus respuestas vienen en dos niveles. Y punto número 1, desde donde lanzo la pregunta, que es desde mi idea de separación, y punto número 2, pues desde el espíritu donde nada ocurrió.
¿ok? Y que Curso te dice, pues son dos sistemas de pensamiento paralelos, pero mutuamente excluyentes, que no los podemos juntar. Estoy en el último minuto del programa, Itzaro, y hay una pregunta que no quiero dejar pasar, porque es una pregunta que constantemente llega en la consulta, en los podcasts, en los en vivos y demás, y es, ¿qué onda con las nuevas prácticas espirituales? Plantas sagradas, ayahuasca, sapito y demás que te dicen te van a llevar a la iluminación. Bien, si cada uno de nosotros en la mente tiene un tomador de decisiones y puede elegir libremente entre la paz y la falta de paz, es decir, entre el Espíritu Santo y el ego, y tenemos libre albedrío para eso, tengo total libertad de elegir entre uno y otro. ¿Qué importaría qué cosas ocurran dentro de la película, en la pantalla? En los primeros capítulos Jesús nos dice, desde entonces, desde que ocurrió el sueño, dice, muchas cosas se han visto, pero en realidad nunca ocurrió nada. Así que yo podría probar lo que sea aquí en este mundo y no me va a alterar en absoluto la mente. Incluso si parece que me está alterando la mente, eso es solo una decisión en la mente. En última instancia, nada externo a mi propia mente puede elegir cómo yo me siento. Y hay solo dos emociones, como se nos dice en la sección 5, capítulo 13. Estas dos emociones son el miedo y el amor, haciendo referencia al ego y el Espíritu Santo. De hecho, podríamos decir eso, tenemos solo dos emociones, el ego y el Espíritu Santo. La falta de paz y la paz. Y yo puedo elegir ahora en el presente, cuando yo quiera, entre uno y otro, independiente si consumo o no consumo algo en la pantalla del cine, porque nunca ingresé en la pantalla del cine. Así que cualquier sustancia o cosa que yo pueda probar en la película es solo una película y no es real y no tiene que ver con mi decisión en la mente. Yo puedo elegir en la mente cómo me siento en todo momento, y de hecho, como me esté sintiendo ahora en el presente es producto de mi decisión. Como nos dice Jesús, el comienzo de esto no tiene por qué ser así. Si no puedes oír la voz de Dios es porque estás eligiendo no escucharla. Pero que si escuchas la voz de tu ego, lo demuestran tus actitudes, tu comportamiento, tus sentimientos. No obstante, eso es lo que quieres. Jesús nos dice, lo que estás sintiendo ahora, si sientes paz, es lo que tú quieres. Si no sientes paz, eso es lo que tú quieres. Independiente de lo que pareciera ser tu cuerpo dentro de la película. No estás ni en el cuerpo ni en la película. Eres la mente que está observando todo eso y que puede elegir si sentirse bien o sentirse mal, si estar en el Espíritu Santo o en el ego. Son solo dos opciones. Qué bello y qué responsabilidad, porque definitivamente me dicen, pues solo es lo que tú estás eligiendo, ¿qué eliges? Y es volver a elegir, ¿no? Las pruebas por las que pasas pues no son sino esas lecciones en las que antes elegiste el conflicto en lugar de la paz, elegiste el ego en lugar del Espíritu Santo. Itzaro, se nos acabó el tiempo, me encantaría seguir platicando porque me quedan muchas preguntas todavía que la facilidad con la que las respondes me lleva como a recuerdos del curso y es, esto es lo que no terminé de comprender ahí y hoy lo comprendo como lo compartes. ¿Algo con lo que gustes despedirte antes de irnos? Sí, hay una respuesta que quedó pendiente de hace un ratito, que era cómo iba a acabar el mundo. Uh-huh. Eso nos dice en el manual que el mundo va a acabar con sonrisas y felicidad, porque era un mundo triste. Esto no tiene que ver con la forma, sino con el contenido de la mente. Todos vamos a acabar en este mundo, entre comillas, a acabar, porque nunca entramos aquí en este mundo, pero vamos a acabar felices, es decir, con una felicidad en la mente. Y esto no tiene que ver con con el rostro, una sonrisa en el rostro, ni con que todos vamos a bailar abrazados y con pajaritos posados en los hombros. Tiene que ver con que vamos a seguir mirando un mundo que se está cayendo a pedazos, pero con una paz interior, una felicidad interior que no va a ser afectada por ningún suceso en la pantalla, en la película. Así que el mundo va a acabar siendo reconocido como lo que es una ilusión. También en esa misma sección Jesús nos dice, lo que nunca empezó no puede acabar. Es decir, nunca tuvo lugar. ¿Cómo va a acabar algo que nunca comenzó de todos modos? Por eso es que se deben entender en distintos niveles. En algún nivel el mundo no va a acabar porque nunca ocurrió. En otro nivel va a acabar de la manera opuesta a como comenzó. Comenzó como un infierno y acabará como el reflejo del cielo. No en el nivel de la forma, sino en el contenido de las mentes. No en el nivel de la forma, sino en el contenido de las mentes. Pues a elegir la paz por encima del conflicto creemos que es una decisión absurda
creemos que tenemos que tomar otro tipo de decisiones más fuertes, ¿no? Como dónde invertir, dónde comprar tu casa, dónde comprar tu terreno, si dejo a la pareja, si no la dejo, si me enamoro, si no me enamoro, si me cuido, si me tomo el medicamento, si me pongo la vacuna. Creemos que hay decisiones más importantes y se nos hace absurdo voltear la mente y solo elegir la paz por encima del conflicto, elegir al espíritu en lugar del ego. O sea, estoy confiando más en mi propia fortaleza egoica y separada, en lo que he fabricado, que en la verdad deshacer esta ilusión. De verdad que gracias por aceptar la invitación, por compartir con todos nosotros. Espero y de verdad te dejo las puertas totalmente abiertas de Radium para que no sea la primera ni la última, sino que sea la primera de muchas en las que puedas estar aquí compartiendo con nosotros. Muchas gracias y que tengas muy bonito día. Muchas gracias, José, a ti también. Gracias por la invitación, por el cariño. Muchas gracias. Gracias, y gracias a todos ustedes que nos sintonizaron un sábado más para seguir creciendo juntos en conciencia. Yo te espero el próximo sábado en punto de las 10 de la mañana, hora del Pacífico, 11 de la mañana, hora del centro del país, acá en México, 9 de la mañana en California. Sintonízanos, y también hoy que estuvimos en Chile, pues son 4 horas de diferencia, para que nos sintonices a través de internet. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado y te espero el próximo sábado para seguir creciendo juntos. Hasta la próxima.